Hoy día estamos con un gran amigo y excelente profesional, el doctor Alex Calle. Él es un experto en las ecografías, en la ecografía de alta especialización, como la ecografía genética, morfológica, ecocardiografía, neurosonografía y además también con capacitación en cirugía fetal. Cuéntanos, Alex, ¿cómo ha sido tu amplia y trayectoria experiencia en las ecografías? Bien, buenos días. Agradecer a la invitación al doctor Paul Marroquí. Bien, un poco para que me conozcan, yo soy piurano, me formé el pregrado aquí en la Universidad Nacional de Piura, luego viajé a Lima para hacer la especialización en ginecología y obstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y pues en el transcurso de la formación de la ginecología y obstetricia, pues uno va viendo diferentes tópicos como las partes de infertilidad, adolescente, piso pélvico, entre otros. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos orientando más o menos qué es lo que más te gustaría hacer dentro de la ginecología y la obstetricia. Pues sí, por ahí fue naciendo el amor por la medicina fetal, ¿no? Entonces, la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene muchos convenios con hospitales, por ejemplo, un hospital alemán en Apurímac, y te exige que parte de tu formación tengas una rotación en el extranjero, ¿no? Entonces, mi rotación la escogí en Barcelona, en el Hospital Vall d'Hebron, que tiene una unidad de medicina fetal ya muy antigua, es decir, una escuela de medicina fetal donde se hace cirugía, inclusive donde nace la cirugía fetal con Michael Belfort, que es el jefe de la ginecología y obstetricia del Texas Children, ¿no? Entonces él empezó ahí haciendo investigación. Entonces por ahí nace en sí la cirugía fetal híbrida, la fetoscópica, que se coloca trocars en el útero, ¿no? Entonces, por ahí fui yo a hacer mi rotación como residente ya en el último año, tercer año. Estuve 2 meses por ahí y fue donde pude ser parte por 2 meses de esta unidad, ¿no? Viendo en el screening del primer trimestre, ecografías genéticas, ecografías morfológicas, y pude ingresar a sala de operaciones como observador, porque aún era residente, ¿no? Donde se colocó un balón endotraqueal para ayudar a estos bebés con hernia diafragmática, y también pues pude ver una cirugía híbrida de mielomeningocele, es decir, donde se abre el abdomen y se coloca unos trocars o unos accesos con incisiones mínimas en el útero y se hace una cirugía como la paroscópica, ¿no? Y por eso se le llama. Entonces ahí fue que nace el amor por la medicina fetal. Luego estuve dedicándome al área de medicina fetal, entre comillas, medicina fetal, porque en mi hospital aún no había una unidad constituida, entonces había un gabinete de ecografía, pero hacíamos las ecografías especializadas, ¿no? Y de ahí, pues, tuve alguna formación en el Perú mismo, cuando estaba empezando medicina fetal en el Perú, con el doctor Enrique Gil, que recién había vuelto de Londres, y empezó él a hacer algunos diplomados, ¿no? Entonces, por ahí yo empecé también, pero también me interesaba mucho la cirugía, ¿no? Entonces, como recién nacía la cirugía fetal, un poco más conociéndose en el Perú, pues entonces empecé a investigar dónde podía irme, ¿no? Y así es que fui a Brasil, a Universidad Federal de Sao Paulo, a una escuela de medicina fetal que es en convenio con un médico especialista de amplia trayectoria, que es el doctor Renato Jiménez, que tiene su instituto. Y estuve un año ahí, ¿no? Acompañando al doctor Renato Jiménez en su formación y en la universidad a la vez, ¿no? ¿Eso dónde fue? Eso fue en Sao Paulo, Universidad Federal de Sao Paulo. Estuve por allá 15 meses y pues aprovechando todo, porque pues era como un residente más. Entonces habían diplomados de ecocardiografía, entonces estaba metido ahí en el diplomado de Claro, lo ecocardiografía. que estabas haciendo ahí era, en Brasil tienen Así su es. especialidad como... Así es, la Universidad Federal de Sao Paulo tiene 3 plazas para residencia de medicina fetal. Hay otras instituciones como el Hospital Albert Einstein, que es un hospital privado donde se hace un poco más de cirugía, y hay así diversos centros en los que tú puedes ir enviando cartas de solicitud y puedes acompañar, por ejemplo, esas cirugías, ¿no? Y pues fue muy fructífero para mí porque los médicos brasileños tienen mucha apertura. O sea, ellos te invitan, ven que tú tienes una predisposición por querer aprender mucho, entonces sí, son muy abiertos, te Sí, abren sí, las puertas fácilmente, ¿no? sí, sí. Entonces, por ahí estuvo mi formación.
Y luego pues estoy por acá ya de regreso con la intención de brindar esa atención especializada a nuestros gestantes acá en la región, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? La especialidad de ginecología es muy amplia. Pretender que un ginecólogo haga piso pélvico, haga menopausia, haga ginecología del adolescente, medicina y cirugía fetal, fertilidad, es imposible. Algo siempre tiene que uno orientarse un poco para poder subespecializarse y poder dar más énfasis en ese aspecto y en eso es tu parte de medicina fetal que abarca tanto las ecografías especializadas como en la cirugía propiamente en sí dentro del útero, ¿no? Así es. Es importante, pues, seguirse capacitando siempre, ¿no? Nosotros, cuando hacemos estas formaciones extranjeras, pues vamos conociendo mucha gente, ¿no? Que nos ayuda a tener una visión diferente, porque mantenemos el contacto con esa gente, conocí ahí médicos egipcios de la India, y que siempre nos comunicamos, dice, mira, este año va a haber un congreso en tal, de tales tópicos, y nos mantenemos Claro. en ese ritmo, ¿no? Lamentablemente, todas esas capacitaciones que haces son de tu propio Así pecunio, es, porque sí. lamentablemente las instituciones ni públicas ni privadas favorecen ni estimulan las capacitaciones, ¿no? Nosotros también como centro de fertilidad acá en Clínica en Vida tenemos que estar a la vanguardia con capacitaciones. También hemos rotado varias en Río de Janeiro con muchos centros de fertilidad y siempre estimulando para que la capacitación nos siga llevando a lo más preciso, a lo más conciso, a lo más avanzado tecnológico también, para poderle brindar a nuestros pacientes, poder venir, regresar a Piura y poder brindar ese conocimiento a las pacientes que de una u otra manera lo necesitan, ¿no? Quizás a veces la tecnología de esos sitios es muchísimo más avanzada, muchísimo más costosa, pero dentro de lo posible acá en Piura se trata de sembrar la semilla para seguir creciendo y con la inversión privada se pueda dar los mismos estándares casi de los centros de alto nivel, ¿no? Dentro de las ecografías especializadas, vamos a comenzar con las ecografías y en otro momento vamos a hablar ya de las cirugías fetales en sí, pero dentro de las ecografías especializadas, que generalmente las básicas son la genética, morfológica, la neurosonografía y las ecocardiografías, que son las más solicitadas y que toda paciente debe llegar a tener. Dentro de las genéticas, ¿cuán importante es la recomendación de esta ecografía genética siendo la primera de contacto y que cada vez la curva y la tendencia está a diagnosticar las patologías más tempranamente? ¿Cuán importante es que la paciente se haga eso? Es una pregunta muy interesante porque hablar de ecografía genética, ese nombre, ¿no? Ecografía genética, entonces muchas gestantes dicen, pues voy a tener un diagnóstico genético, ¿no? Entonces, esto nace pues hace en Londres con el maestro de la medicina fetal que es Kypros Nicolaides, que empieza a hacer estudios primero de la translucencia nucal, que es un pliegue, un edema que sale en la nuca, con equipos, se podría decir, rudimentarios, ¿no? Cuando uno ve los artículos, ve imágenes muy borrosas, pero por ahí nace, Groseras, así así. es, muy groseras. Justo que en los congresos le hacen bromas a Kipros Nicolaides, ¿no? Le dice, si hiciéramos auditoría a esta imagen, no pasa. El Claro. Kipros se ríe, pero así nace todo, ¿no? Entonces, para no salirnos un poco del tema, yendo a contestar la pregunta, la ecografía genética es una ecografía que cada vez va teniendo mayor protagonismo. Y básicamente porque va de la mano con la tecnología, ¿no? Así Cada es. vez tenemos equipos de mayor resolución que se va acoplando la inteligencia artificial, que nos va ayudando a tener mejores imágenes. Por lo tanto, ya cada vez la tendencia es a llamarle ecografía morfológica al primer trimestre, porque ya vamos a detectar, no solo vamos a hacer el screening de las aneuploidías, es decir, las cromosomopatías P21, Down, Edwards, Patau, sino vamos a ver otros aspectos, como por ejemplo el sistema nervioso central. Ya podemos detectar defectos del tubo neural haciendo cortes específicos a nivel del un corte sagital. Podemos ver estructuras que nos pueden predecir o insinuar que esta paciente, este bebé podría tener un defecto del tubo neural, ¿no? Además, por ejemplo, podemos evaluar riñones, parte del corazón, la vejiga, hueso nasal, paladar. Realmente, inclusive podemos hacer neurosonografía en el primer trimestre, pero este va a ir de la mano o va a ser dependiente de algunas variables también, Claro. ¿no? Con el equipo, un equipo
buena resolución, con frecuencias adecuadas de los traductores, que la placenta sea posterior, que la paciente sea delgada, pero en términos generales podemos ir detectando cada vez más aspectos importantes en la ecografía morfológica del primer trimestre, y es importante porque en base a esos hallazgos vamos a ir planificando los próximos controles, ¿no? Claro, claro. Con la nueva tecnología de la volumetría también se va acoplando y Así te va es. dando más detalles. Incluso en el corazón ya se puede evidenciar algunas cardiopatías que tuve, no con tanta precisión, pero el corazón ya si te toca una paciente delgada, lógicamente, con una buena ubicación en la placenta y los traductores necesarios, le puedes detectar ahí Así es, alguna sí, sí, cardiopatía. sí. Al menos Eh, insinuar Así que es, o algo sea, tiene. tú ya con la experiencia y los casos que vas viendo cada vez, o sea, estás acostumbrado a ver, este corazón está bien, y de repente dices, no, aquí hay algo. O sea, es mínimo, imagínate un feto de 12, 13 semanas que pesa 90 gramos, 110 gramos, un corazón minúsculo de 2 centímetros o quizá muchísimo menos, pero magnificando con estos equipos ya podemos ver, este corazón no se ve como siempre lo ve, ¿no? Entonces, si podemos ir indagando, inclusive ir detectando problemas del corazón, ¿no? Con imágenes características, ¿no? Es un canal auriculoventricular, vamos sospechando y vamos a ir programando un próximo control, 16 semanas, por ejemplo, 18 semanas, Claro, más que el fetito prematuramente. está un poquito más grande y podamos afinar esa sospecha, Claro. ¿no? ¿Tú a qué edad recomiendas con mayor exactitud hacer la genética? ¿Entre las 11 y 14 como típicamente es? ¿O prefieres entre las 13 y 14? ¿A qué edad gestacional prefieres tú que te llegue la paciente? Todos los protocolos dicen entre las 11 y 13.6. Yo prefiero hacerlo después de las 12 semanas. 13 semanas yo creo que es mejor, se magnifica mejor la imagen, no se distorsiona al magnificarla. Y hay aspectos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos una hernia fisiológica, Claro, el cordón umbilical, tenemos una hernia que antes de las 12 semanas puede ser fisiológica, ¿no? así es. Entonces, si tú ves en las 12 semanas, dices, acá hay una hernia, pero te quedas con la duda, dices, ¿puede ser fisiológica? No puede ser fisiológica. Entonces, es mejor verlo a las 13 semanas, ya, porque ahí, si seguirías viendo, ya tendrías una alta sospecha que tienes un defecto de Claro, la pared anterior. claro. Sin embargo, debo precisar también que en este último año, 2025-2026, salieron artículos de la ISUO mencionando que la translucencia nucal a las 12 semanas puede ayudarnos a predecir ya tempranamente defectos o screening para aneuploidías, ¿no? Entonces son estudios iniciales, pero que ya nos orientan más o menos que probablemente podemos tener una primera parte de una evaluación de aneuploidías, ¿no? Claro. Y para que la gente entienda, porque muchas veces dice, uno va, evalúa a la paciente, trae la ecografía genética y dice, doctor, me hizo la ecografía genética y todo está bien. El doctor me ha dicho que todo está bien. Pero el todo está bien es 100%. La ecografía genética te descarta en un 100% el Down, Ewart y Patot. Buena pregunta. Lo que pasa es de que la ecografía genética o morfológica del primer trimestre básicamente es una ecografía de cálculo de riesgos, Así de es, screening, es así decir, es, un tamizaje, es como agrupar un grupo de pacientes que para tienen detectar. riesgo alto o Así es. incrementado de tener una trisomía, de tener preeclampsia, de tener parto pretérmino, que son aspectos que incluimos en la ecografía del primer trimestre. Y pues cuando estos datos que tienen que ver la ecografía morfológica o evaluación del primer trimestre no solo es el ultrasonido, sino también los aspectos o antecedentes de la madre, ¿no? La edad, que es importante. Nada más la edad, es decir, el riesgo de una trisomía en una mujer de 25 años es diferente al riesgo de una paciente a los 40 años. Entonces, Exacto, todas esas variables se van sumando y nos va a dar un riesgo, ¿no? exacto, 1/2, 50% posibilidades de que tenga, ¿no? Es decir, que exacto. 50% puede estar ok, 50% puede tener. Entonces, esta ecografía nos hace un screening y si sale un alto riesgo, pues hay que hacer algunos otros estudios para confirmar si tenemos alguna trisomía. Claro, eso es importantísimo porque muchas veces la paciente sale, el doctor me dijo que tenía hueso nasal presente, que tenía ausencia de Sí, reflujo sí. tricuspidio, que tenía, que no tenía la ausencia nucal aumentada, y está sano. Y entonces Sí. uno
va la idea, no ha entendido, señora, lo que es la ecografía genética. Ha pagado, le ha hecho un buen médico, todo, pero no ha entendido la conclusión. Y eso muchas veces lo que Gil Guevara nos Claro. hacía en clases en los diplomados, que la consejería, el entendimiento de la paciente tiene que entender que eso no es 100% seguro y que existe una versión. Hace poco tuvimos en Piura una paciente con ecografía genética correcta y tuvo trisomía 18, ¿no? Así es. Entonces no se puede asegurar con la ecografía genética si la paciente no tiene o no tiene. Pero para buena suerte, acá en Clínica en Vida también tenemos el examen del ADN fetal en sangre materna. Cuéntanos, ¿cómo es la ecografía genética ahora en la era del ADN fetal materno? Bien, el ADN fetal o NIPSI, como se le dice, o NPT, es básicamente detectar ADN circulante en la sangre materna, ¿no? Pero hay que precisar que este examen de sangre, pues se puede hacer a partir de las 10, idealmente 11, 12 semanas, que en algunos países desarrollados, los de mejores recursos, muchas veces las pacientes acceden a este examen adicional también, Sí. pero cabe precisar que este examen tampoco es diagnóstico, tiene una alta precisión en el screening, es decir, 99.6. Sí, 90.8. Así es. Bueno, ya es casi saca, Claro. casi cerca de 100. Así es, que puede predecir o decirnos este bebé podría tener síndrome de Down. Y en Lo más ecografía fácil. genética, ¿cuánto de porcentaje le De pondrías tú? ecografía genética no podemos Ahí, tener hasta un 80-90% de no, posibilidades me de falta. detección, ¿no? Entonces, Para el 18 y 13 creo que baja un así poquito, ¿no? es, 10% De error. de falsos positivos. Claro, entonces versus, o sea, más o menos un 80-90 la ecogenética y el ADN más o menos el 99.2, no es un 100%, pero como que ya se acerca. En algunos países de Europa, el ADN fetal en sangre materna es financiado por el Estado. La política de salud pública avanzada ya lo logra pagar ahí, entonces es un invasivo, es como sacarse Claro. una glucosa Lo y incluyen. lo Así incluyen es, en su protocolo del primer trimestre. de control prenatal y junto con la ecogenética ya casi casi hacen un 100%. Entonces, el ADN fetal, que mal dicho ADN fetal porque es ADN de la placenta, Así es. también tiene sus errores ese porcentaje porque existe mosaicismo confinados Así es. a la placenta. No puede salir un ADN alterado y no necesariamente el feto tenerlo, porque el 13-18 de Turner puede tener mosicinos confinados a la placenta, ¿no? Ahí en esos casos vendrían a ser la amniocentesis, ¿no? Así es. Lo que pasa es que muchas veces el problema puede estar, o sea, haber dos estirpes de líneas celulares, ¿no? Y que pueden estar solo en la placenta. La placenta tiene, podríamos decir así, tiene una trisomía, pero el bebé no, está ok. Entonces, pues eso puede pasar y por eso es importante la consulta con especialista en medicina fetal, porque no solo va a hacer la ecografía, Exacto. sino te va a explicar los resultados y te va a hacer la consejería, ¿no? Así ¿Qué es. pasos hay que seguir de Así acuerdo a es. los hallazgos? Eso es importantísimo, no solamente diagnosticar, o sea, hacerse el ADN fetal, nosotros acá en Clínica en Vida tenemos el ADN fetal, pero hay que interpretarlo con la unidad clínica, con la paciente y las ecografías para poder tomar una decisión. Porque nosotros podemos decir que un feto, por lo que le sale el ADN fetal, trisomía 13, y es un mosaicismo confirmado con la placenta, sancionarlo que lo tiene y no habría que esperar la amniocentesis para confirmarlo. Y también depende del tipo de ADN fetal, porque hay varios tipos de ADN fetal, cada vez salen más en el mercado. La competencia de esos laboratorios ha aumentado tremendamente en los últimos 2 años y cada vez con tecnología de microarray, exosomas y todo eso que ya está siendo más preciso. Hay unos que cubren todos los 23 cromosomas, ¿no? Incluye el sexual, que el último cromosoma es sexual, en el cual sale el sexo del bebé al 100% ahí en el ADN Sí, fetal. sí. Lo que pasa es que también tiene que ver esto con políticas de salud pública, ¿no? Yo cuando estuve en Brasil, por ejemplo, acá, si tú revisas los protocolos del Ministerio de Salud, dice, tal paciente tiene riesgo de una cardiopatía, ¿no? Entonces, ella tiene indicación de hacerle ecocardiografía. Sin embargo, por ejemplo, en Brasil salió una ley que paciente gestante tiene que tener ecocardiografía. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque las principales malformaciones o las que están primero, por así decirlo, son las cardiopatías congénitas, ¿no? Y que hacen muchísima diferencia detectarlas tempranamente porque vamos a planificar un parto, ¿no? Si tenemos una paciente con su bebé con cardiopatía y nace en un centro materno, nace en un centro de salud,
Entonces, este bebé se va a complicar al nacer. Si lo detectamos tempranamente, pues vamos a planificar que este parto sea planificado y ocurra en un hospital donde se le pueda brindar las atenciones necesarias a este bebé, ¿no? Un pediatra, unidades de neonatología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ir avanzando, difundir la información para que pues nuestras políticas públicas vayan implementándose y mejorando esto en el beneficio de nuestros pacientes. Claro. ¿Y la ecografía genética, tú prefieres hacerla vía abdominal o transvaginal? ¿O combinas? Muy buena pregunta. Hay muchas escuelas, por así decirlo, inclusive, por ejemplo, colegas que hacen ecografía con la mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Londres. Muchos prefieren hacer vía abdominal, que tienen como mayor facilidad, pero yo prefiero hacer la vía transvaginal. Me lo explico a la paciente. Parece que la explicación que les doy es buena porque hasta ahora ninguna paciente me ha dicho no, doctor. Entonces yo les explico, mira, la vía transvaginal es mucho mejor, vas a poder mucho apreciar más nítidas las siluetas de tu bebé y vamos a tener mejores imágenes, ¿no? Entonces un diagnóstico más preciso. Entonces yo prefiero hacer la ecografía transvaginal casi en su totalidad. Si consigo hacer toda la evaluación, ya no necesito ir por arriba. Entonces eso lo aprendí en Brasil, porque acá en España también, donde estuve, lo hacían vía transabdominal. Entonces muchas veces se limita un poco la vía transabdominal porque si la placenta es anterior, no voy a ver bien. Si la paciente tiene un panículo adiposo importante, tampoco voy a poder ver muy bien. Y si el equipo no me ayuda, entonces voy a tener muchas variables que van a ser más dificultoso más tiempo. Lo que pasa es de que la vía transvaginal necesita bastante entrenamiento, ¿no? Porque cuando empecé, yo dije, no voy a conseguir hacer esto, pero práctica, 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 y el estímulo de ver, ¿no? Veía un maestro con el profesor que me formaba que conseguía cada vez imágenes Claro. mucho mejores, mucho mejores. Y también depende del equipo. Así es, ¿no? Perfecto. Entonces, El ADN fetal, 10 semanas. De la ecografía genética, prefieres 12, de 13, 12 y medio, 13 para 14. Si hay algo alterado, la amniocentesis, en la cual estás capacitado a hacerla, ¿en qué semana le planteas a la paciente? la amniocentesis idealmente se debería hacer arriba de las 15 semanas. Unos prefieren 16, pero la Fetal Medicine Foundation nos cita 15 semanas y básicamente la explicación es porque las dos láminas o el corion y el amnio recién se están plegando a esa edad, ¿no? Si lo trato de hacer antes, puedo tener desprendimiento del amnio, también puedo tener algunas otras dificultades con los miembros inferiores que están muy pequeños, puedo lesionar. Entonces se recomienda mejor a las 15 semanas en adelante. Claro, ¿no? y para que te entienda la paciente, la amniocentesis es un procedimiento de consultorio. ¿En qué consiste la La amniocentesis? amniocentesis pues es un procedimiento invasivo, se ingresa con una agujita de abdominal hasta pasar el útero y llegar hasta la bolsa amniótica. Ahí vamos a aspirar líquido y este líquido lo vamos a mandar a estudiar, ¿no? Y con esto podemos hacer diversos estudios realmente. Así ¿no? es. Podemos hacer no solo el cariotipo, que es el estudio de las aneuploidías, detectar aneuploidías, sino también podemos hacer cultivos, podemos hacer detección de infecciones como TOR, citomegalovirus, que se hace más adelante, pero se puede obtener diversos estudios y resultados de líquido amniótico. Claro, pensando dependiendo de la patología Así que es. estás asumiendo y dependiendo también de los costos, ¿no? Porque a más estudio especializado, más costoso. En buena onda, el avance genético está avanzando muy rápido. Cada vez salen estudios más detallados de microarray, la nueva generación, y todo eso ya comienza a precisarse. No es solamente el cariotipo en cultivo, Claro. como se hacía antiguamente, sino ya exosomas y todo lo más específico, estudiando cada vez más específico de la enfermedad. Nosotros que nos dedicamos a ADN previo a la implantación del embrión, ahora ya hay estudios hasta que tú puedes determinar que si la patología determinada vino del parte del papá o del parte de la mamá. Sí, sí, sí. O sea, el avance en esto es A pasos a agigantados, pesos agigantados realmente, sí es. y muchas veces lo desconocemos, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a pensar que si la patología venía de papá a la mamá para poder decidir el Así tratamiento es. adecuado, A ¿no? veces es un poco difícil entender esto, ¿no? Cuando la paciente, pues, uno que es difícil afrontar un hallazgo adverso en la evaluación del primer trimestre, es un poco complicado también
comunicarlo, pero en eso nos entrenamos día a día, ¿no? Entonces muchas veces los padres se quedan con muchas interrogantes y uno trata de resolverlas todas, ¿no? De tener un diagnóstico o una sospecha, pero que tengamos esperanza, que tengamos la posibilidad de hacer algo por esta nueva vida. Y Claro. siempre yo trato de explicarles de una forma sencilla lo que son los aspectos genéticos, ¿no? Mira, le digo, mira, tenemos estudios. Imagínate que vamos a estudiar una biblioteca donde tenemos estanterías, tenemos libros, y cada libro tiene letras, renglones, líneas, y hay estudios que me van a investigar si me falta un libro en este estante, o si me falta todo el estante, si me falta una hoja, o si me falta una letra en tal línea, O si te sobra. que son los exomas, ¿no? O si me sobran donde deberían haber tantos. Entonces, va a depender mucho de los hallazgos para la recomendación del probable estudio. Sí. ¿No? ¿Y cómo haces tú para expresarle sin que sea muy alerta, pero tampoco de pecar de omisión? Porque muchas veces tenemos ahí en medio del falso positivo, ¿no? Así. ¿Sabe qué? Tiene esto, probablemente tenga una trisomía 13, pero me parece que sí, me parece que no, porque lamentablemente, como la ciencia avanza, la evolución avanza, el ser humano, y me incluyo ahí también, nos ponemos desde el punto de vista que queremos lo perfecto y lo exacto para nuestros hijos, como toda persona. Claro. Entonces, al paciente no le vale media tinta, ¿no? Quiere una precisión que muchas veces no lo podemos afirmar así. ¿Cómo enfrentas Sí, estas noticias? eso lo vas aprendiendo viendo a los maestros donde te vas formando, ¿no? Es muy sensible este aspecto, dar una noticia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos sospechas y estamos a las 13 semanas, es mejor una segunda evaluación. Entonces, nunca en la primera, bueno, al menos en mi caso, la primera evaluación de frente podemos decir, si tengo sospechas que el huesito nasal está muy pequeño, ¿no? Y el resto está todo bien, teníamos 12 semanas, no se le digo, venga dentro de 2 semanas, le dices, pues mira, no pudimos evaluar tal aspecto, me gustaría volverte a ver. Y la paciente no se gana ese tiempo de ansiedad, ¿no? Si le digo, mira, ¿sabes qué? Me parece que ya estamos frente a un paciente, a un bebito con síndrome de Down, ¿no? Entonces prefiero esperar, lo vuelvo a evaluar en 2 semanas, sigo viendo y de repente encuentro otros aspectos que no vi anterior, entonces clarifico mis Sí. posibilidades y recién podemos comunicar un mensaje tranquilizador o un mensaje que nos permita planificar algún otro estudio, ¿no? Sí, sí, en realidad debería ser lo correcto. Pero como el ser humano también es bien ansioso, si tú le dices algo sospechoso, se va otro colega y comienza a averiguar y uno le dice una cosa, otro dice otra cosa, y lamentablemente es así. Nos ha pasado. Ahí tenemos que tener calma, paciencia, entender a la paciente, Claro. entender que traiga otra opinión y siempre ahí tratando de equilibrar el chequeo continuo, nunca dejar de tener contacto con la paciente y controlarlo. Y bueno, la alternativa del ADN siempre, al ser no un examen no invasivo, Así es. siempre puede ayudar. El problema es el costo, pero no le hace daño y porque la amniocentesis sigue siendo un Hay un poco de procedimiento temor por las exacto, lesiones. porque antiguamente pues había un poco de falla, entonces, y no tanto de falla, sino que el feto o el embrión, perdón, era compatible con una malformación. Y igual se iba a detener el embarazo. Le hagas o no el procedimiento, le hagas o no la biopsia, entonces la paciente puede decir que por el procedimiento se ha detenido el embrión. Lo que pasa, ahí viene un aspecto importante, lo que se llama la consejería, ¿no? Entonces tú pones toda la información posible y disponible que puedes brindarle a esa pareja y ellos van a tomar decisiones, ¿no? Porque hay muchas parejas que dicen, ¿no? Bien, tengo un alto riesgo de síndrome de Down, pero para mí no es ningún problema, igual es mi hijo, y te preguntan el corazoncito cómo está, y vas viendo, ¿no? Y a veces no está asociado a ninguna otra malformación. Y pues tenemos personas con síndrome de Down completamente funcionales, que son personas maravillosas. Entonces, cada pareja, cada familia enfrenta diferente estos resultados, ¿no? Y hay pacientes que se ponen muy ansiosos, ¿no? Entonces, cada caso es particular, ¿no? Sí, sí, es cierto. Cada pareja, y yo siempre le dejo la opción del ADN fetal porque he tenido colegas en que, por ejemplo, tienen nacionalidad europea y nacionalidad peruana, y allá el ADN fetal lo cubre el Es Estado. incluido en su screening. Entonces, la ecografía genética no le detectó porque era al 80-90%, y después, con los marcadores tempranos de las 16, 18 semanas, afloró una trisomía 13
y la paciente reclamó por qué no le habían al menos aconsejado el ADN fetal, porque ellos en su país podían interrumpir, ¿no? Entonces, Claro. este colega tiene un problema administrativo ahí, ¿no? Entonces, en la era del ADN fetal, como dice el doctor Guevara, el ADN fetal en la era de la ecografía genética se menciona y la paciente ya decide si lo Así toma o es. no, al no ser un procedimiento invasivo, no está en el protocolo del Ministerio de Salud. Lo más probable es que con el tiempo y que se abarate este examen, porque hay un montón de empresas que están metidos en la cuestión genética, va a llegarse a protocolizar un examen dentro del Ministerio de Salud, pero de repente en un periodo de tiempo. Entonces, me parece que hemos llegado a un consenso, la importancia de la ecografía genética entre las 11 y 13 semanas más 6, como lo manda el Ujú. protocolo, lo ideal de hacerlo todas las pacientes con o sin riesgo, la importancia de complementarlo si la paciente tiene el ADN fetal y la importancia de interpretarlo, porque como bien dices tú, no es igual hacer una ecografía genética a una persona de 22 años que a una Así es. persona de 40 o 42 años. Así es. Un poco por comentar, lo que pasa es que nosotros como especialistas ya vamos manejando algoritmos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un screening para neoploidías, pues vamos a obtener respuestas como 1/1000, 1/100 como riesgo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un riesgo abajo de 1/100, vamos a tener un riesgo alto. Y en mi caso yo recomiendo, se sugiere test invasivo, pero si tenemos un riesgo entre 1/100 y 1/1000, se podría decir que es un riesgo intermedio y pues le sugiero que se haga un ADN fetal, ¿no? Y si tenemos por arriba, pues es un riesgo bajo, ¿no? Claro. Entonces, más o menos de acuerdo a eso, Eso por vamos lo que, orientando. eso por lo que todavía no está Así es, protocolizado así y es. no es accesible, ¿no? Porque en Europa todas las pacientes, sea Tienen bajo, alto, acceso a este. tienen acceso por la salud pública, la sanidad, el ADN fetal. Incluso, hay empresas que ya lo tienen, ganado su licitación, ¿no? Ya la vez pasada revisé los diferentes tipos de ADN, de Genomics, Panorama y todo eso, Sí, tratando de ver quién daba la mejor cercanía, la precisión. Y hay un montón, hay ADNs que te produce, que te reportan triploidías digínicas, que bajan la diámetro, sí, detección sí. con la menor fracción fetal para poder detectar gemelares, etcétera, y un sinfín, pero es un avance que cada vez está muy cerca de nosotros y que algún día debería estar en el protocolo del Ministerio de Salud. Esperemos que eso llegue. Hay que seguir difundiendo la medicina fetal y que nuestros colegas, nuestros pacientes vayan viendo la importancia y la diferencia que hace detectar tempranamente Claro, e intervenir tempranamente, como por ejemplo en la preeclampsia, ¿no? claro. Que podemos intervenir si detectamos un riesgo alto de preeclampsia en el primer trimestre y hacer que estas pacientes tengan mayores posibilidades de llegar a las 37 semanas cuando menos, ¿no? Claro, claro, muy bien, Alex, te felicito, te felicito por tu estímulo, por tu constante capacitación. Sabemos que acá en Clínica en Vida das todos los servicios de ecografía genética, morfológica, ecocardiografía y neurosonografía de alta especialidad, con una consejería acorde a tu especialidad y que inclusive hace los procedimientos de amniocentesis para las personas que ameritan. En otra oportunidad te invito para conversar en la siguiente ecografía, que es ecografía morfológica, otra ecografía de suma importancia que toda paciente gestante debe tener, en la cual es una ecografía detallada de toda la morfología del feto. Te agradezco tu buena disposición y esperamos seguir conversando y contando contigo. Gracias por la invitación y esperemos seguir compartiendo información para nuestros pacientes que nos escriban dudas. En la medida de lo posible vamos a tratar de responder todos los mensajes y que se siga beneficiando nuestra población de la información que les damos. Gracias, Muchas gracias, doctor. Pepe, gracias. Y si usted está gestando y tiene alguna duda o un tema que les gustaría tratar con el doctor Alex Calle, escríbanos en los comentarios que gustoso lo programaremos.